Bueno, ok, bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de Segunda de Crónicas 8 y 9, los dos capítulos. Y bueno, el título hace riquezas, honra y vida. Y lo puse así a propósito porque este es un proverbio. Entonces, si alguno lo ha escuchado antes, lo ha leído antes y le gustaría también completarlo o durante la prédica sabe a qué versículo nos estamos refiriendo, pues lo puede poner ahí en el chat. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la vida de la última parte de la vida de Salomón. Entonces me gustaría orar antes de comenzar y también que cada uno ahí pueda hacerlo. Entonces, Padre, gracias, gracias por esta noche. Gracias a ti que nos permite reunirnos una vez más a estudiar tu palabra, porque ya es vida, es eficaz, Señor. Y así oramos, Señor, para que esta noche tú nos puedas hablar a través de tu palabra y sobre todo seamos hacedores, hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Te doy gracias y bendigo a mis hermanos. Oro al Espíritu Santo que nos enseñes, nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de tres aspectos de esta última parte de la vida de Salomón. Y les voy a pedir que tengan a mano su Biblia para que podamos ir buscando muchos versículos que vamos a aprender el día de hoy mientras se desarrolla el tema. Entonces, en el capítulo 8 de segundo libro de Crónicas, vamos a ver diferentes aspectos de la vida de Salomón. Principalmente él se dedicó a construir el templo del Señor, pero dice el primer versículo de este capítulo que vamos a estudiar que después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, y sigue, hizo diferentes actividades. Entonces aquí quise nombrar algunas y pues me gustaría que mientras las vamos repasando, cada uno pueda ver su propia vida porque pues la vida es muy integral, la vida no solo es la familia, la vida no solo es el trabajo, no solo es la iglesia, no solo son las relaciones, no solo son las metas, no solo es el dinero. La vida se compone de muchas cosas. Entonces vamos a ver qué fue lo que Salomón hizo después de estos 20 años y mientras tanto cada uno pues va a ir repasando también su vida, ¿cierto? Entonces reedificó las ciudades que Irán le había dado. Podemos decir ahí que hizo una remodelación, si queremos hablar de una casa, o sencillamente de una restauración, cuando uno ve que algo está caído, destruido y con ayuda de Dios lo vuelve a hacer. Toma a Hamat de Soba. Realmente esto es muy específico porque cuando Salomón tomó el trono ya todas las guerras habían ganado, ya todo el territorio estaba conquistado, entonces esto es algo muy puntual que él hizo y fue tomar la ciudad de Hamat en Soba. De igual manera podemos ver que de nuestra vida nos hace falta conquistar, qué batalla tenemos ahí pendiente. También hizo unas ciudades de aprovisionamiento y otras ciudades de fortaleza. Entonces eso podemos verlo en nosotros que atesoramos, que guardamos y cómo está pues nuestros muros, como lo que nos protege. Luego habla de que habían algunas personas de estos pueblos enemigos, ¿verdad? A quien él no destruyó. Él no destruyó esos lugares, sino que lo que hizo fue cobrarles un tributo para que pudieran vivir ahí en el lugar en el que estaban. ¿Okay? Luego hablamos un poco más hacia su liderazgo y su forma de gobernar. Él delegó a 250 gobernadores principales
Él estaba a cargo de un territorio, era el rey de Israel, cuando el reino aún estaba junto, estaban las 12 tribus, y la manera que él tuvo para gobernarlo fue delegar a 250 gobernadores. Muy bien, dice también la palabra, él tuvo muchas mujeres, entre todas las mujeres que tuvo, se casó con la hija del faraón, y él no quiso que ella viviera en el palacio en Jerusalén donde había vivido su papá, David, porque ese era un lugar sagrado. Entonces decidió edificar una casa aparte para que viviera allí la hija de Faraón, su esposa. También, bueno, aquí toco el tema sentimental, amoroso, cómo estamos manejando esa parte en nuestra vida. Hacia el final habla entonces de los holocaustos que él ofreció, y también pues quería traerles esto porque he leído varias veces holocaustos en la Biblia, pero realmente no estaba segura de qué significado que era, pues más allá de una ofrenda. Entonces la diferencia entre holocaustos y otro tipo de ofrendas es que el holocausto se quema completamente, se pone en el altar y se le enciende fuego, y de él no va a quedar nada, se quema todo. Entonces dice que él ofreció holocaustos y que los ofreció conforme al mandamiento de Moisés. El Señor había establecido que habían ciertos holocaustos que se ofrecían semanalmente, los días de reposo. Habían ciertos holocaustos que se ofrecían mensualmente, cada luna nueva. Y habían también ciertos holocaustos que se ofrecían solamente en las 3 fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel. Entonces, si quieren investigar un poquito más, esto está ahí en el Pentateuco, en Levítico. En Levítico pueden revisar qué tipo de holocaustos, pero pues más allá de la parte teórica es que cada uno de nosotros podamos decir que yo le estoy ofreciendo a Dios completamente, porque a veces es muy fácil fraccionar y decir, no, pues yo le voy a dar un pedacito a Dios de mi tiempo, de mi dinero, de mis esfuerzos, de mi servicio. Pero holocausto significa eso, quemar completamente, eso es un holocausto. Y por último, ya respecto a la manera en la que él estaba organizando el servicio a Dios, dice que él hizo turnos para los sacerdotes, para los levitas y para los porteros. Y bueno, quien de pronto quiera profundizar un poquito más en cuál será la diferencia, ellos servían en el templo. Recordemos que Salomón construyó el templo a Dios, y dentro de ese templo pues habían diferentes oficios y personas que servían en el templo. Entonces él lo estableció así: turnos de servicio para los sacerdotes, para los levitas y para los porteros, cada uno con una función pues muy específica. ¿Ok? Entonces, bueno, en general esos han sido diferentes aspectos de la vida de Salomón, y llegando al final de este capítulo 8, les quiero leer uno de los últimos versículos que dice: porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Y aquí solo hago énfasis en que él no estaba improvisando. Él, desde que empezó esa obra, ya sabía muy bien qué iba a hacer, con quién lo iba a hacer, en qué tiempo lo iba a hacer. Y pues de la misma manera, Dios no está improvisando con nosotros. A cada uno nos creó, dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así como Salomón tenía todos estos aspectos, Dios, desde antes de enviarnos a este mundo, planeó para nosotros una vida llena de todos estos aspectos. Pero pues es responsabilidad de cada uno el organizar cómo maneja sus recursos, su tiempo, cómo pelea las batallas, cómo lidera,
cómo delega, también cómo se somete a la autoridad, cómo maneja su área sentimental, sexual, cómo ofrece a Dios sacrificio, ¿cierto? Todas estos aspectos de la vida que son pues muy importantes. Entonces, básicamente, con esto cerramos el capítulo 8 y bueno, que cada uno también pueda ahí ir tomando nota de que Dios está hablando. Ok, bueno, vamos a continuar. Esta pues va a ser como la parte central de este mensaje y hilando con el tema que veníamos, la sabiduría precisamente tiene que ver con muchos aspectos de la vida. Cuando Salomón iba a tomar el trono, tuvo una conversación con Dios, Dios se le aparece y le dice, pídeme. Y él en vez de pedir riqueza o victoria sobre sus enemigos, bueno, tantas cosas que hubiera podido pedir, él decidió pedir sabiduría. Y si bien no les voy a decir en sí qué es sabiduría, porque me gustaría dejarlos con ese, que salgamos de aquí diciendo, Dios, yo necesito eso, necesito saber qué es, pero también necesito llenarme de tu sabiduría, no solo intelectualmente, porque la sabiduría es algo que se aplica, ¿cierto? No es algo que simplemente se lee y ya te vuelves sabio, sino tiene que ver con el día a día y con las decisiones. Pero bueno, vamos a hablar entonces en este segmento de la sabiduría y ya pasando a segundo libro de Crónicas 9. Entonces empezamos con este primer versículo y me gustaría que alguien nos pueda leer qué dice segunda de Crónicas 9:1. Y mientras tanto, pues les voy contextualizando. La reina de Saba aparece aquí por primera vez, pero luego es citada en los evangelios, cuando Cristo le estaba hablando precisamente a unas personas que le pedían señal y le decían, oye, muéstranos que realmente tú eres el Hijo de Dios o eres quien dices que eres. Y ahí Cristo les habla de esta reina de Saba y de un juicio que va a venir más adelante donde vamos a encontrar a la reina de Saba. Pero bueno, no más spoiler, vamos con el versículo. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Yo Yo. lo tengo. Oh, Dale, muy dale, bien. dale, Dale, dale. dale, Dale. Camila. No, dale tú primero. Bueno, si quieres, Mima, y ya, Juanca, te pongo otro para que me ayudes luego. Dice acá entonces, y muchas gracias. Oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces vemos aquí que la reina de Saba vino de lejos. En los evangelios dice que ella vino del sur y ella vino porque le contaron que había un rey muy sabio y ella había oído de la fama de Salomón, pero ahora quería verlo por sus propios ojos. Y lo menciono así porque resulta que en la época de Cristo estaba Dios mismo encarnado entre las personas. Y había muchas personas que teniéndolo ahí tan cerca, no le creían, no lo trataban como Dios. Le demandaban que hiciera señales a ver si realmente sí era el, el que ellos estaban esperando. Y ahí es cuando Él les dice, en el juicio más adelante se levantará la reina de Saba. ¿Por qué? Porque es una mujer que no hacía parte del pueblo de Israel, que simplemente escuchó de la fama de Salomón y viajó desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y ustedes que me tienen a mí aquí, ¿sí? Los que estaban escuchando a Cristo no lo estaban
creyendo, no le estaban dando la honra. Entonces, este es un punto muy importante porque nosotros tenemos la luz, tenemos la verdad, tenemos a Cristo, y que no se nos vuelva costumbre el decir así, la Biblia por ahí anda guardadita, eh, o la leo como leer cualquier otro libro, o mi relación con Dios, que hey, no todos acceden a lo que Dios tiene para nosotros, y nosotros que sí tenemos ese privilegio, no lo tengamos simplemente por cualquier cosa, por tradición, porque es algo muy grande. Dios es precioso, es sabio. Y si ustedes leen en Proverbios, que básicamente esa es la invitación a lo que les quiero dejar hoy para que salgan de aquí diciendo, Dios, necesito sabiduría. Si ven en Proverbios, él habla mucho de hijo mío, eh, cuando los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hijo mío, atesora la instrucción de tu mamá y de tu papá. Y le habla así esos primeros capítulos, hijo mío. Y vemos que tenemos un Dios que nos ama muchísimo y quiere pues darnos de esa sabiduría, instruirnos. Entonces no lo tengamos por, sí, otro estudio bíblico más, otro domingo, sino pues que podamos ver el valor que tiene, el valor que Dios tiene. Ok, bueno, siguiendo con el tema, esta reina de Saba le empieza a hacer preguntas difíciles. Y no sé si han estado en situaciones así, donde el tema es complicado, donde hay posturas diferentes y donde te ponen a ti en una situación en la que si dices que sí, entonces puede que te hayas comprometido en ciertas cosas, pero si dices que no, entonces, no sé, vas a ser el aburrido. Cosas así. Pero si se pueden identificar y si han tenido situaciones así, pues bueno, esta reina vino a hacerle preguntas difíciles a Salomón. Y también cuando Cristo estuvo físicamente en la tierra, corporalmente, también tuvo momentos donde la gente quería cacharlo, pues quería hacerle preguntas difíciles para hacerlo caer. Pero él, lleno de la sabiduría de Dios, le respondía. Había momentos donde no le respondía. Un día le dijeron, bueno, y respecto al tributo, le hicieron una pregunta al respecto para tentarlo. Los fariseos también le hacían preguntas difíciles, o cuando vinieron y le trajeron a esta mujer que habían agarrado en pleno acto de adulterio. Así, así estoy simplemente trayendo situaciones de la vida llena de diferentes temas en las que nosotros también podemos estar. Pero vemos que Salomón le respondió a cada una de esas preguntas difíciles. Les voy a leer el siguiente versículo, el 2, que dice, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Okay. Con lo cual vemos en él esa sabiduría que Dios le dio para hablar, para responder a ese tipo de preguntas, que no está lejos el que se considere falto de sabiduría, que la pida y le será dada abundantemente y sin reproche. Creo que todos necesitamos sabiduría, que es más allá de un conocimiento intelectual, no se gana en las universidades precisamente, sino en el aprender a decidir, a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, a discernir. Y por último, pues de este aspecto de sabiduría, dice que habló lo que tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo práctico, es algo que se aplica en la familia, por ejemplo.
si no sé cómo responderle a mis papás respecto a tal tema, cómo tratarme con mis hermanos. Sigo poniendo situaciones así difíciles, la repartición de una herencia, o situaciones de negocios, situaciones de relaciones interpersonales. Es decir, hay tantos aspectos tan importantes de la vida que vamos a saber cómo encauzarlos si tenemos esta sabiduría. Aquí les doy, pues quise hacer como un, una pequeña overview de Proverbios, de qué tipo de temas trata Proverbios, que es un libro de sabiduría. Y habla precisamente de cómo administrar el dinero, habla de los reyes, de gobierno, habla de los pensamientos, habla de cómo hacer justicia, por ejemplo. Si hay papás acá que dicen cómo crío a mis hijos, bueno, en Proverbios también dice cómo criarlos. Tengo enemigos, cómo trato a mis enemigos. Habla del trabajo, habla de la moralidad. Entonces solo quiero como despertarles ese, wow, hay mucho más que necesitamos aprender de nuestro buen Dios. Entonces no tengamos en poco la sabiduría, sino que la buscamos y también pues traigo así como a mención algo que el Paz nos enseñaba del valor, de a qué le damos valor. A veces pues no consideramos la sabiduría como algo valioso a lo que yo quiero aspirar, sino no, yo quiero fama, dinero, riquezas, vencer a mis enemigos, que hey, no está mal, pero que le demos a la sabiduría el valor que lo tiene por encima de otras cosas. Ok, muy bien. Y este va a ser pues nuestro último tema de la noche. También está ahí en Segunda de Crónicas 9 y las riquezas es una de las consecuencias, ¿cierto? De tener la sabiduría que tuvo Salomón. El Señor le dijo, ya que tú no me pediste ni riquezas, ni poder, ni fama, ni victoria sobre tus enemigos, yo te voy a dar sabiduría y también te voy a dar todas estas cosas. Entonces el Señor le dio a Salomón riquezas y para que ustedes se hagan una idea de cuál era la magnitud de fortuna que tenía Salomón, dice ahí que en Israel esa fue su época pues de mayor oro, que había tanto oro como piedras. Había tanto oro que la plata, y no hablo de monedas, billetes como la plata, sino el metal precioso, la plata, pues no valía tanto, porque había tanto oro que decían, ah, bueno, tienes plata, chévere, pero no le daban el mismo valor, ya que había demasiado oro. Y esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas 9, del 13 en adelante, ¿cierto? Dice que había tanto oro que Salomón hacía escudos de oro, que eso pues ya es una exageración, es decir, el oro no se utiliza para hacer escudos precisamente, la vajilla del rey era de oro y ya vemos después todo lo que pues sucedió a causa de tener tantas riquezas, dice que su trono era de oro, las escalinatas del trono eran de oro, él hizo unos leones alrededor del trono de oro, es decir, es como que ya tenía tanto oro que, bueno, eso fue el propósito que él le dio al oro que tenía. Pero vamos a ver luego qué sucedió con eso. Y aquí hablemos de las riquezas. Quiero que cada uno pues piense en cuál es su percepción, ¿sí? De las riquezas. Podemos encontrarnos pensamientos así como de, uy, los ricos, millonarios, muy mal, como no deberían haber. O por el contrario, personas así que aspiran, ¿no? El día que yo tenga tantos millones, entonces me voy a sentir realizada.
qué sé yo, hay diferentes, o simplemente hay otros pensamientos de no, pues uno no necesita dinero, uno puede vivir así como sin tanto y está bien y como que eso te corrompe, entonces mejor no tengamos dinero. Bueno, estoy aquí simplemente botando ideas de que podríamos pensar cada uno de nosotros respecto al dinero y a las riquezas. Entonces vamos a ir a este lado de la diapositiva que dice cuál será el propósito de Dios con las riquezas, con el dinero o pues la abundancia que cada uno tenga. Si usted tiene más de lo que necesita, usted hace su presupuesto mensual y dice, bueno, arriendo tanto, servicios tanto, comida tanto, transporte esto, no sé, para los dulces. Y dice, bueno, esto es lo que yo me gasto mensualmente. Y si usted tiene más de eso, Dios ha sido muy bueno con usted y le ha dado riquezas, porque eso es riqueza, es tener más de lo que uno necesita. Pero por el contrario, si usted hace cuentas y dice, no, yo necesito tanto y tiene menos, dígale a Dios, sea juicioso con su diezmo, con su ofrenda y pídale que Dios es amplio, generoso, abundante y siempre que nos envía, que nos da algo que hacer, pues nos da también el recurso para hacerlo. Entonces, bueno, tengamos eso ahí. Y ahora sí vamos a hablar de por qué será que Dios nos da riquezas o cuál es el fin de todo esto. Entonces, ahora sí, aliste ahí sus Biblias y vamos a leer todos estos versículos que están aquí en pantalla. Entonces, si quieres, Juanca, me ayudas con Deuteronomio 8, 17 y 18. Otra persona que me pueda buscar Éxodo 19, 5 y otra persona que pueda buscar Génesis 5, 18 y pues vamos a ver el propósito por el que Dios les da riquezas a su pueblo, hablando del Antiguo Testamento, era para confirmar su pacto. No precisamente para que dijeran, yo he sido el que con trabajo duro y esfuerzo me he ganado cada peso y cada centavo, entonces fui yo y fue mi propia fuerza la que me trajo hasta aquí. No es ese el objetivo, sino Dios había hecho una promesa, un pacto, una alianza, un tratado, bueno, hay diferentes sinónimos de pacto, un compromiso con su pueblo. Y el darles riquezas iba a ser una confirmación de que él estaba cumpliendo con esa promesa, con ese pacto que les había dado. Entonces, bueno, si tienes Deuteronomio Sí, 8, 10, dale. sí, ya lo tengo, Melita. Entonces, bueno. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no es para que digas en tu corazón es mi poder y es mi fuerza la que me han traído hasta acá, porque para nada ha sido Dios. Y pues quise también poner este Éxodo 19:5 para saber de qué pacto estamos hablando. Entonces también si alguien lo tiene y lo puede leer, este justo dice antes, yo los saqué de Egipto y los tomé así como un águila pone a sus pollos y los he traído hasta acá. Y ahí es donde les hace esta promesa o lo que él quería con un pueblo. Entonces, si alguien tiene Éxodo 19:5. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tal cual.
Tal cual, entonces una forma de confirmar eso, que ustedes están siendo mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, es así, cuando Dios da riquezas. Quiero leerles también cuál fue las palabras de la reina de Saba luego de que vio la sabiduría de Salomón y vio luego todas las riquezas que él tenía, la manera en la que tenía sus criados, cómo había organizado su gobierno. La reina de Saba dijo en 2 de Crónicas 9:8: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Muy bien, no es para que digas, ay, tengo toda esta riqueza, todo esto y como que me envanezco sino mira como alguien que no es del pueblo de Dios viene y dice, bendigo a Dios por el testimonio que tienes. Y Él te puso sobre este pueblo para que tú hagas juicio y justicia. Entonces, qué importante es no perder el enfoque de para qué Dios nos da riqueza. Y también hablando de su pacto, vamos a recordar algo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, hace tiempo, bueno, el día de hoy estamos en Salomón, pero pues recapitulando, con Abraham Dios hizo esa primera promesa de que él haría de Abraham una nación grande y los bendeciría y les daría un territorio. Entonces en Génesis 15:18 vamos a ver qué territorio era el que Dios le dijo a Abraham que le daría a su descendencia. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Amén. Dale. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, gracias hermana Dorita. Desde el río Egipto, el río Grande, hasta el río Éufrates. Y ahora yo les voy a leer 2 Crónicas 9:26. Y es remembranzas del reino de Salomón. Dice, y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Con lo cual vemos en este dominio y en estas riquezas que Dios le dio a Salomón, que le está confirmando una promesa. Lo que le había prometido a Abraham hacía muchos años, mucho tiempo, lo estaba cumpliendo en Salomón. Y este es el territorio que yo te doy a ti. Entonces vemos cómo se cumple, cómo esto ya estaba hablado. Ok. Y ahora, para finalizar, pues vamos a ver que también las riquezas, así como se pueden usar para tanto bien, para administrarse como es, para hacer justicia, juicio, para que otros puedan venir y decir, wow, de verdad hay un Dios y lo veo porque te ha prosperado y tú con eso estás administrándolo bien, pues en la otra cara de la moneda también hay malas formas de hacer uso de las riquezas. Esto tristemente fue lo que le pasó a Salomón. Y bueno, bendito Dios, hoy estamos estudiando la palabra porque es que dice un dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, pero hoy el día de hoy Dios nos da esta advertencia pues para que no sigamos este mal patrón que pasó en Salomón. Y es que él usó esas riquezas para desviar su corazón. Al final de sus días, dice que hizo dos cosas que Dios había advertido. Dios había advertido en Deuteronomio, cuando el pueblo ni siquiera tenía rey, era un gobierno
teocrático era Moisés, el que era su líder, elegido por Dios, y ellos en ese momento ni siquiera estaban pensando en tener un rey. Pero en Deuteronomio 17, ya ese último pasaje, habla de qué características o cómo un rey debía gobernar. Entonces, si alguno puede leer, por favor, Deuteronomio 17, 16 al 17, y las advertencias que Dios hace. Cuando tengan un rey, ese rey debe hacer esto, 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 y no debe hacer esto, esto, esto. Entonces, bueno, también. Dice así Yo creo- Deuteronomio. Ah, bueno, ¿quién, no, quién me pastor. ganó? Dale, Camilito, dale, dale, dale. No. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Súper, gracias, gracias, gracias. Bueno, el Paz me puedes ayudar con Primera de Timoteo 6:10 y justo, bueno, lo primero que le dicen, lo primero que hace, dice aquí en Crónicas que él acumuló plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la Cefela en abundancia. Y traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Entonces, parte la hizo él en acumular, 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 cuando Dios ya había dicho, no, cuando tengan un rey que no acumule riquezas, no que no las tenga, sino administrarlas bien, cuando se dedica a acumular y acumular y acumular, eso le hace desviar el corazón. No, no lo hagan así. Bien. Entonces eso puede volverse una idolatría. El ya no confío en Dios, ya cuando tengo alguna necesidad no voy y le digo, Dios, por favor, súpleme para tal cosa porque necesito, sino, como tengo riquezas, pues ya no necesito a Dios, lo desplazo y hago de las riquezas un ídolo o el Dios a quien le pido cosas. Bien, maneras incorrectas, pecaminosas de usar las riquezas. Ok, vamos con Primera de Timoteo 6:10 y también si otra persona puede alistar también Mateo 6:24. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, gracias, gracias, muchas gracias. También otro enfoque del mal uso del dinero, pues es la codicia, ¿verdad? Y por último, pues no se puede servir a dos señores. Esto lo veíamos ya hace también algún tiempo en CDR y es o sirvo a Dios o le sirvo a las riquezas, pero sí, no, no puedo poner a Dios en competencia con las riquezas en mi corazón. Tengámoslo siempre a Él, siempre a Él, siempre a Él. Entonces, si alguien me ayuda con Mateo 6:24. Y bueno, mientras lo buscan, yo cierro con un versículo que tenía en Primera de Timoteo Perdón, ¿me recuerdas? Mateo 6, ¿qué? Perdón. 24. 6:24. ¿24? Sí, 6:24. Yo lo Dice, tengo. ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ujú. Ajá, súper. Sí, esto les comparto así súper chiquito porque sé que el tiempo ya se nos está yendo, pero me acuerdo una vez que tenía una conversación con una amiga, pues que ha sido formada en estos temas de buena administración, y me dijo, dame un billete, agarra un billete. Y me explicó, ¿cuál debe ser tu relación con el dinero? Y lo puso en el piso y me dijo, písalo. Esa es tu relación con el dinero. El dinero es un medio para hacer algo. Pero el dinero no es tu amo, tú no estás detrás del dinero, tú no le estás sirviendo
al dinero. No, tú estás sirviéndole a Dios y el dinero simplemente es uno de los tantos medios que Dios se vale para que tú pues llegues a cumplir determinada misión. Pero ya, eso es el dinero, una herramienta. Entonces no lo eleves, no lo pongas como si fuera algo mayor, porque eso es. Ok, listo. Y bueno, como sé que están, que se leen la Biblia, qué rico que él diga, bueno, ¿quién puede leer? Y ahí entre todos están. Entonces vamos a cerrar con Primera de Timoteo 6:17 para que sepamos, ¿está mal ser rico? No, lo que está mal es servirle a las riquezas, es idolatrar el dinero. Entonces, como si somos ricos, que estoy segura que Dios nos ha bendecido, y si no, por favor, dígalo y oramos, porque sé que Dios es abundante y generoso, y pues a cada uno también le da de acuerdo a su capacidad de administrar. A cada uno nos da. Él sabe que si nos diera más y uno no tenga esa capacidad, pues se va a perder. También dígale, Dios, ayúdame a administrar lo que tú me das, ¿cierto? Ayúdame a ser buen mayordomo. Pero sí, entonces ya con esto vamos cerrando. Sí, también otra persona y así, pues todos leemos también. Puede leer Primera de Timoteo 6:17. Sí, ¿alguno? Por acá. Buenas noches. Eli, sí, que buenas noches. Primera de Timoteo 6:10, 6:17, ¿sí? No, seis Sí, diez. 6:17. Ah, 17, ok. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muy bien. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Eli. Y gracias a Dios que pues hoy nos ha abierto este panorama, ¿no? De riquezas, honra, vida, sabiduría. Dios los bendiga muchísimo y pues te doy paz la palabra para continuar.